Les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos para dar lugar a lo que es la palabra de Dios? Que el Señor nos hable, que el Señor nos permita entender lo que este día Él desea enseñarnos. Oramos, Señor, damos gracias, Dios. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Rogamos, Señor, que tú seas hablando, obrando, Dios, en nuestras vidas. Enséñanos, Jesús. Instrúyenos, Señor. Llévanos a tener ese encuentro que transforma, Dios. Un encuentro, Dios, que cambia nuestra vida en su totalidad, Señor. Que diariamente, Señor, nuestra vida tenga ese encuentro contigo, Dios. Que todos los días podamos experimentar, Dios, y seguir creciendo en este caminar cristiano. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Le invito a que me acompañe a las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hoy estaremos estudiando el pasaje del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. Estaremos tomando en consideración algunos pasajes y me gustaría que diéramos lectura a cada uno de ellos para que podamos ir a profundidad a lo que hoy queremos meditar. San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias. En el verso 9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pasaje es un poco extenso, pero la intención de leerlo completo es que podamos estar juntos en lo que vamos a intentar explicar el día de hoy. Hoy hablamos el tema, un encuentro
que transforma. El nombre de Jesús de Nazaret es un nombre conocido por la sociedad. Existen muchos conceptos acerca de Jesús, de quién es Él. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Pudiéramos cada quien responder esta pregunta y cada uno tendría un concepto, una forma de pensar distinta de quién es Jesús. Cada uno de nosotros pudiéramos decir, Él es mi Salvador, Él es el camino, Él es mi seguridad. Cada quien ve de una forma diferente o ha recibido y experimentado a Jesús de una forma distinta. La realidad es que el nombre de Jesús es un nombre que no pasa desapercibido. Así, en los días de su carne, Jesús era un hombre totalmente conocido. No era alguien que pasaba desapercibido, de hecho era alguien extraordinario, alguien que dejaba asombrados a los mejores maestros, intérpretes y conocedores de la ley. Jesús era alguien que no pasaba desapercibido. No había hombre en toda Jerusalén que no hubiese escuchado lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. En ese momento, para la mente judía, Jesús era alguien que despertaba curiosidad, alguien que despertaba dudas. En algunos otros incluso despertaba sentimientos encontrados. Muchos se preguntaron en ese momento, ¿quién es este? Incluso los judíos, los discípulos sobre la barca, ¿quién es Él? Que aún los vientos le obedecen. Aquellos que se atrevieron a acercarse a Jesús, rompiendo más allá el miedo o el temor de acercarse a Él, pudieron hablar con Él, pudieron escucharle hablar. Y ellos pudieron dar respuesta a sus dudas, aclarar una imagen en su mente de quién era Jesús. Ellos pudieron entender o pudieron tomar un pensamiento acerca de Él. Algunos dijeron que era un profeta, que era enviado de Dios, que era un maestro. Algunos otros que era un blasfemo, que era alguien que venía de parte del enemigo. Otros fueron transformados cuando hablaron con Él. Cuando tuvieron ese encuentro y comenzaron a declarar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nicodemo era un hombre mayor que tenía una posición privilegiada. Podríamos decir de Nicodemo lo que la Escritura nos señala, que era un líder entre los fariseos, era un miembro del Sanedrín, un maestro de la más alta clase. Nicodemo era lo mejor de la sociedad judía, un hombre santo, apartado, que cumplía la ley, la enseñaba y aún la interpretaba. Nicodemo era de lo mejor, ¿verdad? Pero Nicodemo escucha acerca de Jesús. Se cree que tuvo esa curiosidad y decidió acercarse, por lo que nos dice la Escritura. Él se acercó de noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque todas estas señales que tú haces, nadie las haría si no viniere de Dios. Lo que Nicodemo no sabía, que a pesar de que él venía en un intento de aclarar sus dudas, lo que él no sabía era que en esa noche su vida sería transformada. Que ese encuentro que él tendría con Jesús cambiaría totalmente su perspectiva. Que toda la teología, que todo el conocimiento que él tenía en ese momento, que todo lo que él había enseñado hasta entonces cambiaría totalmente. Nicodemo no sería el mismo. Amados, cada uno de nosotros sabemos en nuestro interior que tenemos necesidad de Dios. Todos los hombres tenemos una necesidad interna de Dios. Si miramos las culturas y las religiones pasadas, sabemos que el hombre es nato a adorar algo. Siempre el hombre se inclina a adorar alguna cosa, sea el sol, sea el viento, sea la lluvia. El hombre siempre ha intentado acercarse a lo divino. Nosotros que hemos conocido a Dios sabemos que tenemos necesidad de Él cada día y que necesitamos saciarnos más y más de Él. Este encuentro de Nicodemo muestra algo más que solamente una charla teológica, algo más que un encuentro entre dos maestros, entre dos rabíes que sabían mucho y que podían explicar tantas cosas. Porque en este encuentro Jesús transforma la forma de pensar de Nicodemo. Le muestra que todo lo que él sabe no se compara con las riquezas del reino.
en este encuentro Jesús pasa de decirle a Nicodemo, sí, todo lo que hago, a decirle, este es el plan de Dios para redimirte a ti y a toda la humanidad. En este encuentro con Jesús, Nicodemo puede escuchar de frente cuál es el plan que Dios tenía para la humanidad, para saciar esa hambre que nosotros sentimos de Dios. Por ello, en este pasaje podremos encontrar enseñanzas doctrinales claves acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento, de la salvación, de la responsabilidad del hombre de elegir la luz o las tinieblas. Hoy deseo que podamos considerar estas enseñanzas y que al final logremos comprender por qué es necesario que realmente tengamos un encuentro diario con Jesús. Me gustaría que vayan conmigo al pasaje en el capítulo 3, en el versículo 3, el Señor escucha primero a Nicodemo lo que él viene diciendo. Entonces, gracias. El Señor responde a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Otras traducciones dicen, en verdad te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, decíamos, representa lo mejor de la sociedad judía. Representa el más alto estatus. Él era un hombre, decíamos, santo. Él era alguien apartado. Él cumplía la ley de Dios. Él la guardaba, le enseñaba con gran elocuencia. Por lo que se dice de él, sabemos que era un gran maestro, alguien conocido, alguien que tenía autoridad, que conocía la palabra de Dios en ese momento, la ley. Pero hay un problema. Y eso es lo que señala Jesús. Todo eso no bastaba. Nicodemo había entregado su vida al servicio de Dios. Él era un hombre temeroso de Dios. De hecho, se dice que en Israel no había hombres más justos que los fariseos. Jesús mismo dice, todo lo que ellos enseñan, háganlo, pero no hagan como ellos. Ahí ya cambia, pero Jesús mismo señala que lo que enseñan es bueno. Se creía que eran lo mejor de la sociedad. Podríamos mencionar entre los fariseos a Saulo, alguien que se dice en la escritura era fariseo de fariseos. Y él mismo dice, yo ante la ley era irreprensible. Yo la cumplía en su totalidad. Pero Nicodemo era uno de estos grandes hombres de Dios. Un hombre, dijimos, respetado. Pero a este gran hombre Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Amados, no hay hombre en la tierra tan justo que pueda vivir el estándar de Dios. Porque el estándar de Dios, si nos vamos a las escrituras y comenzamos a observar todas las palabras de Jesús, nos damos cuenta que es demasiado alto. Si nos vamos al Antiguo Testamento y observamos la ley, nos daremos cuenta que es imposible no fallar en algún punto de la ley. El estándar de Dios es demasiado alto. De hecho, la escritura nos advierte que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. No había para la mente judía una forma de salir justificado. Para la mente de ellos, Dios es demasiado justo y debe haber una forma de alcanzar esa justicia. De hecho, ellos detallaron 613 mandamientos que fueron extraídos de la ley misma, de los cuales 365 son prohibiciones que no puedes hacer. 365, uno para cada día. Ellos buscaban con rigor, con esfuerzo, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo alcanzar la justicia? Sin embargo, habían malentendido el propósito. El fin de la ley nunca fue que el hombre pudiera alcanzar justicia por sus obras. Pablo mismo enseña diciendo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. A lo que Dios nos diría mediante el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, el justo por su fe vivirá. El Señor desde el Antiguo Testamento ya nos estaba dando luz de la insuficiencia de la ley para justificar, de la insuficiencia de las obras humanas para alcanzar justicia. La realidad es que la ley era nuestro ayo, dice Pablo, es decir, un guía. Cuando él se refiere a un ayo, se está refiriendo a una persona que toma a un niño pequeño y lo guía en su crecimiento hasta que alcance madurez. Es decir, la ley estaba para guiarnos en nuestro crecimiento o para guiar al pueblo. La ley estaba para funcionar como un tutor temporal que iba a evidenciar el pecado, que iba a evidenciar la necesidad interna del hombre de Dios, que necesitaban ser salvados. La ley mostraría la insuficiencia de las obras, pero también llevaría la mente y la visión judía hacia el Mesías para que entendieran que solamente mediante la obra de Cristo podrían ser salvos. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque no hay obra humana que nos transforme. No hay forma o medio humano por el cual podamos alcanzar salvación. Ni nuestras obras, ni el guardar la ley tienen el propósito de que nosotros podamos ser justos. Podremos vivir vidas piadosas y es bueno. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos seguir los mandamientos, que debemos guardar en rectitud nuestra vida, pero esto no nos justifica, no nos salva. La necesidad que tenemos de Dios no se suple con obras carnales. Nuestra carne no puede suplir lo espiritual. Es necesario que al nacer espiritualmente nuestra carne deje de gobernarnos para que podamos vivir la vida de Cristo. Lo que es nacido, decíamos, de la carne, carne es. Pero dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es nuestra propia justicia. Nunca nos permitirá ver a Dios. Dios es Espíritu. Solo al recibir la nueva naturaleza que viene de Dios, ese nuevo nacimiento, es decir, morir a nosotros mismos y permitir que la justicia de Cristo sea derramada en nosotros y nuestra naturaleza sea cambiada, entonces podremos entender y ver las cosas de Dios. Finalmente es necesario porque no hay otro camino a la justicia. O intentamos salvarnos por nuestras obras y se lo adelanto, fracasaremos, o nacemos de nuevo por la gracia. Es decir, Jesús está diciendo a Nicodemo, ¿quieres alcanzar el reino de los cielos? Primero debes nacer de nuevo, debes morir a ti mismo. Ahora, me gustaría que consideremos la enseñanza acerca de la salvación. Verso 9 hasta el versículo 15, Jesús hace una pregunta que cuando leía el pasaje en cierto punto me reía porque dice, eres tú maestro de Israel, pero no sabes esto. Y entonces el Señor le dice, en verdad te digo, lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales, pero no las reciben, ¿cómo van a creer las celestiales? Dice Jesús. Quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cómo puede el hombre entonces alcanzar salvación? Nicodemo tiene muchas dudas. Nicodemo tiene demasiadas incógnitas en su mente. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, Nicodemo le hace una pregunta en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo esto se va a lograr? A lo que el Señor responde, ¿no sabes cómo? Ante esto el Señor entonces revela el plan redentor para la humanidad. Para la mente judía en los días del Señor, el Mesías era un libertador que los liberaría de la opresión romana. Ellos esperaban ver a un rey mesiánico que los libertara de la opresión que ellos estaban viviendo en ese momento. Ellos no esperaban un Mesías humilde que en realidad venía a liberarles del pecado. Como dijimos hace un momento, ellos tenían otro concepto.
Sin embargo, Dios ya había en diferentes momentos dado pequeños destellos de luz acerca de cómo el Mesías vendría a liberarles, cómo el Mesías vendría a traer una redención del pecado, ofreciendo su propia vida. Podemos mencionar acerca de esto Isaías 53. Podríamos citar algunos de los salmos mesiánicos y entender cómo el Señor desde el antiguo pacto estaba diciendo que el Mesías no vendría a traer una liberación en el momento de Jesús de la opresión romana, sino más bien del pecado. El Señor dice a Nicodemo: ¿no sabes cómo es esto? Y entonces comienza a demostrarle. Podríamos decir que el Señor estaba dosificando el plan redentor, pero cuando Cristo viene, este plan es revelado en su totalidad. El Señor dice a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pasaje hace referencia al momento en que el pueblo de Israel pecó delante de Dios en el desierto, hablando en contra de Moisés, pero también en contra de Dios. Lo que había provocado que Dios enviara serpientes para traer, que mordieran al pueblo. La Escritura dice que gran parte del pueblo murió a causa de este pecado. Cuando los israelitas se dieron cuenta de lo que habían hecho, la Escritura dice que corrieron con Moisés y dijeron: clama a Dios por nosotros, porque grande es nuestro pecado. Entonces el Señor responde a Moisés: haz una serpiente de bronce, colócala sobre un asta, para que si alguno que fuere mordido mirara a la serpiente, viva. Ahora, Jesús estaba diciendo con esto que de la misma forma que la serpiente fue puesta en el desierto, Él debía ser levantado como aquella serpiente. En lugar de una serpiente sería Él mismo, en lugar del asta sería un madero romano. Cuando los israelitas miraban hacia la serpiente, debían creer la palabra que Dios ya había dicho: vivirán si miran la serpiente. Citábamos a Habacuc, donde el Señor da la clave al profeta. Esta es la clave, este es el medio, Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. El requisito para ser salvo siempre ha sido la fe. La cruz sería el medio, la cruz sería el lugar donde debería o debió, y fue así, levantado el Mesías, para que cada uno que mirara hacia Cristo y tuviera fe pudiera alcanzar salvación. El pasaje en el verso 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la salvación es un acto divino. Dios en su bondad y en su gracia envió a Jesucristo para salvarnos, para morir en esa cruz romana, para que la sangre del Mesías derramada nos salvara de la condenación. El único requisito que hay para poder recibir ese regalo no es otro que la fe. Amados, nosotros hemos alcanzado salvación, hemos creído. Nuestra fe en Cristo es lo que hoy nos sostiene. Nuestra fe en Él es lo que nos ha acercado, lo que nos ha abierto el camino. Y hoy podemos transitar por ese nuevo y vivo camino que Él ha abierto. Pero haber creído no es un acto de una sola vez, sino constantemente debemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Creer cuando todo está mal, aun cuando las cosas no van bien, cuando nada tiene sentido. Dice el escritor de Hebreos: considerad aquel que sufrió gran contradicción de pecadores contra sí mismo. Cuando nuestro ánimo decae, cuando nuestras fuerzas menguan, podemos mirar de nuevo a la cruz. Podemos observar en Él el amor de Dios por nosotros y volver a sentir ese ánimo, esa fuerza para seguir avanzando. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: necesitas creer. Ahora, la última enseñanza que este pasaje me resaltaba cuando lo leía es acerca de la elección.
Desde el verso 16 hasta el 21, Jesús habla acerca de la responsabilidad de elegir. Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué debe entonces hacer el hombre? Después de haber mostrado cómo el Hijo sería levantado para salvar a aquellos que en Él creen, Jesús habla del amor de Dios por la humanidad. El propósito de Dios para el hombre siempre fue que el hombre pudiera experimentar su gloria. Sin embargo, el ser humano optó por un camino muy distinto. Pecó delante de Dios, falló, fue alejado de la presencia de Dios. Al fallar a Dios, el hombre se alejó del propósito de Dios. Pero Juan 3:16 señala lo que Dios sintió desde la eternidad por el ser humano. Y esto es amor. Jesús le enseña a Nicodemo que Dios traería salvación mediante la muerte de su único hijo en un madero. Pero ahora le muestra que lo que impulsa la obra de Dios, lo que impulsaba a Jesús, era el amor y la compasión que Dios ha sentido por la humanidad desde la eternidad. Esta es una verdad, Dios nos ama. Y su amor ha sobrepasado todo entendimiento. Su amor ha sobrepasado toda barrera, toda línea de pensamiento, toda ideología. Ha prevalecido a través de los siglos y nos sigue hablando hoy directamente al corazón. Su obra nos sigue hablando directamente diciendo: yo te he amado. Pero es nuestra elección creer o no creer. Verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados, la responsabilidad es nuestra, así como también es nuestra decisión acercarnos a la luz de Cristo. Tenemos libertad para elegir, pero fallaría si no hago la misma advertencia que hace el Señor, porque hay una consecuencia. En el verso 19 dice: esta es la condenación. La luz vino al mundo. Los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Jesús explica a Nicodemo cuál es la consecuencia de no venir a la luz. Aquella luz que alumbra a todo hombre. Jesús está señalando la maldad del corazón de los hombres. Jesús está enseñando que aquellos que no vienen a la luz es porque no quieren ser descubiertos, no quieren ser reprendidos. Pero no es así para los que se acercan a la luz. Jesús es la luz. Jesús alumbra el entendimiento de Nicodemo. Nicodemo está contemplando con sus ojos aquella luz. Él está entendiendo que su vida ya no va a ser lo mismo, porque ahora todo lo que él sabía, todo lo que él pensaba, todo el concepto que él tenía acerca de Dios estaba cambiando. La luz que él vino a mostrarnos, vino a mostrar el camino por el cual debíamos transitar. La Escritura dice que el pueblo que habitaba en gran luz vio la luz. Otra porción dice que Él era luz a los gentiles. Y hoy nosotros que hemos visto esa luz, hemos venido a la luz para ser salvos. Pero esto no se limita solo al acto de la salvación, porque aún después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, de que nuestro ser fuera iluminado con esa luz tan preciosa, aún es necesario que vengamos más a la luz para que nuestras obras sean manifiestas. Podríamos pensar que nuestras acciones son buenas, que nuestra vida es piadosa, pero dice Jesús: venga entonces a la luz para que sus obras sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿debo venir a la luz para que mis acciones pongan en evidencia que en verdad estoy en Dios? ¿O rechazo la luz porque mis obras no son en Dios? ¿Qué haremos, hermanos? Y con esto termino.
Nicodemo vino a Jesús buscando respuestas. Él no sabía que en ese momento su vida estaría siendo cambiada. Muchos nos acercamos en primera instancia por curiosidad, otros porque escuchamos acerca de Él. Alguien nos pudo haber jalado, vente, vamos a la iglesia. Yo recuerdo mis primeros años en una iglesia. Era un niño, solo quería jugar. Pero algo que no se me olvida era ver a tanta gente llorando, tanta gente de rodillas alabando un solo nombre. Todos pudimos experimentar ese choque que transformaría nuestras vidas. A pesar de que había escuchado de Él en mi niñez, no fue hasta mi adolescencia cuando pude encontrarle, cuando realmente ya no me quedó otra salida, cuando solamente lo tenía de frente y pude experimentar cómo su tierno amor realmente nos conquista, cómo su gracia y su luz nos ilumina. Todos pudimos experimentar a Jesús de una u otra forma, pero Jesús está enseñando a Nicodemo que su amor vino, que Él vino en ese amor para salvarle, para que pudiera nacer de nuevo, para que pudiera elegir la realidad, o elijo la luz o la tiniebla. Hermanos, la vida en Cristo no termina con ese primer sí. El Espíritu Santo ha trabajado en nosotros desde el momento en que dijimos: sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y cada día Él está haciendo una obra en nuestras vidas de santificación. Él nos lleva más a Cristo, nos sigue llevando. Sabemos en la intimidad de nuestro corazón que aún nos hace falta más, que aún hay áreas que necesitan atención, que aún hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser rendidos. Nadie es perfecto, nadie es tan justo, pero hay algo que tenemos en común: que hemos visto esa luz, que le amamos a Él. Y lo más hermoso de este pasaje para mí es que Jesús no rechazó a Nicodemo. Él no le reprochó, no lo alejó. Al contrario, permitió su confusión para poder aclarar y enseñarnos algo tan precioso: que Él no nos rechaza. De hecho, la Escritura dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy es el día para permitir que su luz siga entrando a lo más profundo de nuestro ser. No para vernos avergonzados, sino para sanarnos, para limpiarnos, para perfeccionarnos. Porque Él en su amor desea esa perfección. Por ello, hoy quiero invitarle a que permitamos que cada día suceda un encuentro con Jesús. Que cada día permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que cada día podamos buscarle a Él con una única intención: adorarle, en sinceridad entregarle nuestro ser, para que Él siga transformando, Él siga cambiando. Porque un encuentro con Jesús nos va a cambiar el rumbo, pero vivir una vida a su lado realmente nos transformará, nos cambiará y limpiará nuestros corazones. Yo te invito a que te pongas de pie esta tarde. Yo no sé cuál es tu situación, qué es lo que en esta semana tú has pasado. Yo no puedo ayudarte, yo no puedo entenderte en totalidad, pero conozco a alguien que no rechazó tanto a pecadores como a grandes maestros, que no desestimó el valor de un pecador, de un leproso, sino que lo abrazó y lo sanó. Que tampoco rechazó a la élite, sino que los acercó. El pasaje no nos enseña que Nicodemo haya tenido un cambio, pero el Evangelio de Juan, este mismo Evangelio, sí relata que hubo un cambio. Porque después de su muerte, Nicodemo era el que buscaba el cuerpo de Jesús,
para darle una sepultura. La tradición nos enseña que fue un discípulo secreto. Nicodemo fue transformado. Así cada uno de nosotros hemos sido transformados. Pero hoy podemos permitir que Él siga transformando más y más cada área de nuestro interior. Yo te invito a que hoy permitas que Él te muestre qué área necesita hacer en ti, obrar en ti, para que cada día tengamos un encuentro que transforma. Señor, esta tarde hemos meditado en tu palabra, Señor.